Entonces, empecemos. Primero vamos a hablar un poco de la teoría de la relatividad especial. Y para hablar antes de la relatividad especial, tenemos que hablar sobre nuestro espacio, ¿no? Entonces, ustedes ahora, igual que yo, deben de estar posiblemente en una sala, en un cuarto, ¿no? Y ustedes pueden ver alrededor su espacio, ¿no? Nuestro espacio tiene tres dimensiones, X y Z, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo medimos? Nosotros sabemos que se respeta, ¿no?, el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí en esta fórmula que yo he escrito, ds2 igual a dx2 más dy2 más dz2, es el teorema de Pitágoras en verdad, solamente que es en tres dimensiones. Entonces, nuestro espacio euclidiano satisface el teorema de Pitágoras. Eh, y además, nuestro espacio es invariante sobre traslaciones y rotaciones. ¿Qué quiero decir? Si yo hago una medición y si yo roto, si yo giro, que yo gire no va a ser de que la medición que yo haga mude. Entonces, este elemento de línea de S2 que llamo es invariante hacia una rotación. Ahora, cuando nosotros vamos a estudiar relatividad especial, la forma en que medimos es diferente. Ese DS2 extraño incluye el tiempo. ¿Por qué? Porque en la relatividad especial, tanto tiempo como espacio son una característica igual, o sea, están en el, como que se dice, en un mismo patamar. Mientras que en el espacio euclidiano el tiempo es solamente un parámetro, para nosotros el tiempo simplemente fluye, en la relatividad general es una coordenada más. Entonces aquí tengo este gráfico que tomé prestado de este libro, ¿no?, de Schulz, que recomiendo bastante para alguien que está interesado en el estudio de relatividad. Entonces tenemos, para simplificar, vamos a usar simplemente dos dimensiones, el tiempo y una coordenada espacial, que vamos a llamar dx. Entonces vamos a entender un poco este gráfico. Imaginen que ustedes están parados, entonces su sistema de referencia para ustedes sería el punto 0 que estoy marcando aquí. Ahorita estoy parado. Entonces pasa el tiempo y yo sigo parado. Entonces pasa un segundo más, 2 segundos más, 3 segundos más, y como no me muevo, entonces yo estoy aquí, en este eje. No sé si ustedes están viendo aquí. Aquí. Entonces, yo estoy aquí. El tiempo pasó y yo me quedé en la misma posición. Ahora, imaginemos que yo lanzo una pequeña pelota. Esa pequeña pelota se va alejando a una velocidad constante, ¿no? Entonces, primero estaba conmigo, luego la voy lanzando horizontalmente. Entonces, ella va a estar aquí después de, no sé, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. La distancia aumenta mientras el tiempo va aumentando. Entonces, la línea de tiempo, vamos a llamar así, la línea de mundo de la pelota, ella seguiría esta recta de aquí. Esto es independiente de si nuestro espacio es galileano, estamos usando el espacio euclidiano o el espacio de Minkowski. El gráfico es el mismo. ¿Qué representa este ángulo de aquí? Este ángulo en verdad representa la velocidad. ¿Por qué? Porque este ángulo está midiendo cuánto muda la distancia X con respecto a este tiempo de acá. Lo que está diciendo este ángulo es de que tenemos una velocidad constante. Entonces, si este ángulo crece, ¿qué quiere decir? De que la velocidad está aumentando. ¿Cuánto puede aumentar la velocidad? Entonces, aquí, este de aquí indica que tengo una velocidad. Si la curva fuese más abajo, significa que la velocidad aumentó. Mientras va bajando, esta línea está diciendo que más veloz es. Y en principio, para nosotros la velocidad puede ser llegar hasta el infinito. Que llegue casi hasta el infinito quiere decir que esté cerca al próximo al eje X. Pero, ¿qué ocurre? Que en la relatividad especial, la velocidad no puede ir hasta el infinito. Existe un límite, y ese límite es la velocidad de la luz.
En la relatividad especial, la luz es un invariante, o sea, si yo estoy aquí eh, parado y hago una medición de cuánto mide la luz, esa misma velocidad va a ser, el mismo valor de esa velocidad va a ser medido por otro observador, por más que él se esté moviendo a otra velocidad. Entonces, esto lo vamos a decir, la velocidad de la luz es constante, la velocidad de la luz es constante y tiene un valor fijo. C, entonces eso es lo que estoy haciendo aquí en esta razón. D de chi sobre D de t quiere decir un intervalo de espacio, intervalo de tiempo, que es C. Y como esta es la métrica en el espacio de Minkowski, eso quiere decir de que la ecuación de la luz es ds2 igual a 0. Es muy común tomar ese C en relatividad igual a 1. Para nosotros es un poco extraño, porque la velocidad de la luz es, si no me equivoco, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, pero podemos igualarlo a 1 para simplemente hacer las cosas más simples. Y entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, si yo estoy aquí en este tiempo menos A, yo lanzo un rayo de luz eleva acá, y ese rayo de luz se refleja hacia mí. Entonces, esto de aquí, que representa la luz, está viajando a una velocidad de 45 grados, que sería 1. Es extraño porque ahora la partícula más veloz, por así decirlo, que es la luz, viaja acá. Entonces no puede bajar, no puede ir por aquí. No puede ir por esto aquí donde yo estoy moviendo el cursor. Entonces hay un límite. Existen cosas más curiosas dentro de la relatividad especial que yo puedo ver por medio de diagramas. Por ejemplo, aquí al costado yo tengo un sistema T y X, que soy yo, y para mí aquí está la luz, que está con esta línea un poco con estas rayitas curvadas. Esa es aquí la luz. Pero si yo tengo otro sistema representado por esta línea TX, por ejemplo, la bola que yo había lanzado, y esa bola también hace mediciones de la medición de la velocidad de la luz, para ella, la luz hace este mismo gráfico. Y eso significa que la luz es un invariante y tiene un valor igual, ¿no? Esta ecuación de S2, dt2 menos dx2 se mantiene invariante. Es bien, por así decirlo, curioso, pero son cosas que uno puede aprender, ¿no? Simplemente considerando esta métrica, ¿no? La métrica de Minkowski. Um, eh, Otra cosa más, en la relatividad especial, la noción de lo que es pasado y lo que es futuro también cambia. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando y para nosotros, como decimos, el tiempo está fluyendo como si fuese un parámetro y es igual para todos. Entonces, en estos momentos, para mí es ahora. Y lo que yo hablé hace un minuto es nuestro pasado y lo que voy a hablar de aquí a media hora es nuestro futuro. Pero, entonces, eso de aquí está, esto sería la primera gráfica, ¿no? Que decimos Galileo. Entonces, para mí, aquí ese evento, que yo estoy aquí hablando, y lo que hablé hace 5 minutos, está aquí en el pasado, y todo lo que va a pasar de aquí a poco tiempo adelante va a ser el futuro, y eso es igual para todos, en todo momento del espacio es mi futuro. Pero como la velocidad de la luz es constante, eso quiere decir de que yo, aquí en la idea de Einstein, de Minkowski, yo no puedo conectarme con estos puntos, con puntos que están con los que yo, de aquí, para este punto, yo tendría que lanzar una señal que sea mayor a la velocidad de la luz, que es imposible. Entonces mi futuro está dentro de este llamado cono. Estas líneas aquí punteadas, ellas representan la luz. Entonces, y todo lo que está aquí dentro del cono
significa que yo puedo llegar de ahí por medio de una velocidad menor a la de la luz. Y para yo viajar para estos puntos fuera del cono, yo tendría que viajar con una velocidad mayor a la velocidad de la luz, que son imposibles. Entonces mi futuro está dentro de este cono y mi pasado es todo lo que está aquí debajo de este cono. Ahora, digo cono porque en verdad tenemos que ver que son 3 dimensiones más el tiempo. Yo estoy usando simplemente 2 para simplificar el problema, ¿no? Pero en verdad es un cono. Ah, esa es una de las curiosidades también de la relatividad especial que se pueden entender simplemente con gráficos y un poquito de geometría. Entonces, ahora sí, la teoría de la relatividad especial de Einstein fue aproximadamente en 1905, si no me equivoco, y en 1915 él propuso la teoría de la relatividad general. Y es difícil explicarla para mí aún, para un nivel un poco más básico, pero puedo decir que aquí el, en esta teoría, nuestro espacio, que nosotros sabíamos que había cambiado, ¿no? Primero habíamos dicho que era un espacio euclidiano, luego pasamos a un espacio de Minkowski, y este espacio de Minkowski es un espacio plano. En la realidad general, nosotros usamos un espacio curvo. Imagínense entonces aquí la superficie de una manzana. Y no solamente imaginen la superficie de la manzana, imaginen que todo lo que está fuera de la manzana no existe, o sea, lo único que existe es la superficie. Ese es el espacio-tiempo, ¿no? Y entonces, eh, una línea recta, que son llamadas geodésicas, ¿no? En un lenguaje un poco más matemático, podrían ser estas. Ellas, para alguien fuera, ellas podrían estar siendo, son líneas curvas por alguien externo, quizás, ¿no? Eh, y ahora, es curioso, imaginen, por ejemplo, una hormiga que está caminando alrededor de esta manzana. Y cuando ella está cerca aquí, a este punto, ustedes saben de que aquí cuando está este tallito, aquí es más hondo, es más curvo. Y entonces ella intenta caminar por línea recta, pero ella hace esta curva y gira. Entonces nosotros podemos, no sé, voy a ser un poco, eh, voy a hablar de una manera un poco más metafórica, pero entonces ella podría decir que está siendo atraída quizás por este centro, pero esa atracción también puede ser interpretada como que nuestro espacio es curvo, porque ella está moviéndose alrededor de este espacio, ¿no? Entonces, la teoría de gravitación es un poquito eso, es un poquito, es mucho más, pero de una manera didáctica, voy a llamarla así. Yo recomiendo bastante leer el libro de gravitación de Misner, Thorne Wheeler, que estoy indicando aquí. Es un libro bien grande, bien pesado, pero es bien interesante y él hace muchas analogías. Entonces, ahora yo voy a explicar esto de aquí un poco más matemático, de aquí a poco, pero antes necesito unas herramientas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son otras características de la relatividad de Einstein. Un año después de propuesta la teoría de relatividad, apareció la llamada solución de Schwarzschild, que describe, ¿no?, el campo gravitacional de un objeto esférico. Matemáticamente, esto de aquí, ds2, esto de aquí es mi espacio, así como yo tenía antes este espacio euclidiano conocido, luego pasé al espacio de Minkowski, que es un espacio plano. Este espacio de aquí, de S2, miren que aquí tengo unas funciones, ¿no? Tengo unas expresiones antes. Eso significa de que en verdad nuestro espacio es curvo. Dependen, ¿no?
del punto en estudio. Y esta solución son usadas para describir agujeros negros. Existen soluciones mucho más complicadas, pero bueno, esta de aquí es una de las más simples, y describen los famosos agujeros negros, ¿no? Aquí tenemos la coordenada temporal, aquí tenemos la coordenada radial, y este de aquí es un elemento de un elemento de coordenadas esféricas, pero es curioso porque ustedes están viendo aquí que para entender estos objetos, agujeros negros, necesito simplemente aquí dos variables, tiempo y una coordenada espacial, que en este caso es la radial. Una cosa curiosa cuando estudiamos esta métrica, de aquí, esta expresión, es que el famoso cono de luz que yo les hablé al inicio, él se va cerrando. Ese cono se va achicando. Mientras más nos acercamos a este punto 2m, que si ustedes ven para este 2m, esta expresión aquí en el denominador se va haciendo cero. Hay una especie de singularidad ahí. Una especie de singularidad, no es que haya una singularidad exactamente. Vamos a hablar un poquito más. Entonces, ya que estoy hablando de agujeros negros, en 1967 el físico Wheeler, ¿no?, inventó este término, y recientemente, ¿no?, el año pasado, nosotros conocimos la primera fotografía, ¿no?, de un agujero negro, ¿no?, que es esta de aquí. Pero, ¿qué significa, no? ¿Qué cosa es un agujero negro? Son objetos masivos, tan masivos que no dejan escapar la luz. ¿Y cómo puedo entender qué cosa es un agujero negro de una manera simple? Entonces yo voy a hacer una analogía. Y es una analogía bien conocida, que es una analogía de un lago. Aquí escogí esta imagen, aquí tenemos un lago, y que tiene una pequeña catarata. Aquí no sé si ustedes la ven, hay una pequeña catarata. Entonces vamos a imaginar que en este lago existen dos tipos de peces. Los peces alfa y los peces gamma. La diferencia es que, y la única diferencia entre esos peces es de que el pez gamma es el más veloz. Entonces imaginen que un pez alfa se acerca a esta catarata. Entonces ustedes saben de que es un poco intuitivo esto, de que mientras más se acerca a la catarata, entonces esta catarata va a influenciar y eventualmente va a llegar un punto donde el pez por aquí, él ya no va a tener un escape, ya no va a poder escapar, simplemente se va a dejar llevar por esta corriente y eventualmente va a caer. Imaginen que es aquí, en ese punto. Pero si tenemos un pez gamma más veloz, él va a poder acercarse más sin ningún problema hasta que eventualmente él también ya no puede escapar de la influencia de esta catarata y también va a caer y va a olvidarse del lago, obviamente, ¿no? Yo hice aquí, para entender un poquito esto, yo hice aquí este gráfico. Entonces aquí tenemos los peces alfa, los peces gamma. Y entonces imagínense de que a partir de esta línea de aquí, es que yo estoy llamando aquí, este es el punto donde los peces alfa no van a poder escapar, donde su velocidad va a ser igual al flujo de la corriente y no pueda, ya este sea su punto de no retorno para el pez alfa. Esta línea va a ser llamada horizonte de eventos, voy a llamar horizonte de eventos. Pero no tiene nada de especial en verdad, porque el pez gamma, él va a poder avanzar esta línea, él va a poder avanzar y no va a pasar nada. Él simplemente va a ver aquí al pez y va a seguir avanzando porque tiene mayor velocidad. Y hasta que eventualmente para él también existe un horizonte.
Y en este horizonte, y a partir de ese horizonte, que sea el punto de no retorno, que sería el mayor, eh, por así decir, horizonte, él ya no va a poder escapar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Y aquí está la catarata, ¿no? Entonces, la analogía, estoy diciendo que esta laguna sería como nuestro universo. Aquí esta catarata sería como el agujero negro y los peces son las partículas, ¿no? La partícula gamma serían los fotones, ¿no? Que son los objetos más veloces. Y ellos atraen tanto la luz que a partir de un punto ya no, que ese punto de no retorno, que es el horizonte, que es este de aquí, ya no van a poder escapar, ni siquiera la luz, ¿no? Ese es, ahora, todo esto estoy hablando de una manera un poquito didáctica. Existe una matemática por detrás de eso, o sea, no es que las cosas sean inventos, no es nada filosófico, nada de eso, ¿no? Entonces, ahora sí, voy a avanzar y voy a hacer un poquito más de matemática. Entonces, vamos a ir avanzando. Ahora sí, esta parte viene un poco más de matemática, pero todavía no es relatividad. ¿Qué necesito? Yo como teoría de campos, eh, yo estoy interesado en sistemas físicos que están caracterizados por un principio de acción, que tienen una acción, esa está ahí, y poseen una lagrangiana. Aquí voy a considerar simplemente mecánica clásica, ¿no? Ex, eh, las fuerzas de la naturaleza, eh, tienen una lagrangiana. Los campos electromagnéticos, el campo electrodébil, el campo electrofuerte y la gravitación tienen una lagrangiana. Existen teorías que no tienen lagrangiana, solamente tienen ecuaciones de movimiento. Yo por lo pronto no estoy interesado en esas teorías, ¿no? Yo quiero las que tienen lagrangianas. Yo por simplicidad voy a considerar que ellas dependen de un conjunto de variables, que simplemente escribí aquí una, que son las coordenadas generalizadas, qué y qué punto, pero pueden depender de qué dos puntos, qué tres puntos, qué punto es la velocidad, pueden depender de la aceleración, de terceras derivadas, aquí pueden haber más. Por simplicidad, yo voy a considerar qué y su velocidad, nada más. Entonces, ahora voy a calcular cuál es la variación de esta acción. La variación de esta acción tiene aquí esta forma. La derivada de L con respecto a qué, su variación, derivada de L con respecto a qué punto y su variación. Si aquí yo tuviese un T, que muchos ponen T, tendría que aumentar la variación de T y además la variación del elemento de volumen. No estoy interesado en variaciones del elemento de aquí, el elemento de este, yo dije volumen, pero en verdad puede ser una línea, ¿no? Es el tiempo. Entonces, estoy manteniendo mi espacio fijo, solamente estoy haciendo variaciones en qué y qué punto. Aquí en este último término, yo uso la regla, ¿no? Esta regla de derivar por partes, yo hago la derivación por partes y yo escribo aquí, esa variación tiene esta forma, aquí tengo esta expresión, delta de qué, más otro término. Este término es un término de frontera. Y aquí nosotros identificamos que está dentro de estos paréntesis las ecuaciones de movimiento del sistema. Si yo complico más el problema, él va a tener esta misma forma. La variación de la acción va a ser la ecuación de movimiento. Si aquí tengo que 2 puntos, que 3 puntos, aquí va igual. Va a ser una nueva ecuación de movimiento, obviamente. Pero va a ser aquí un integral más un término de frontera. El principio de mínima acción me dice de que esa variación tiene que ser 0. Como eso de aquí, entonces, como usualmente nosotros, ¿qué hacemos? Consideramos de que este término de frontera es nulo sobre determinadas condiciones de frontera, y aquí todo ese término sería la ecuación de movimiento del sistema, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos esta lagrangiana, esta función lagrangiana, la ecuación de movimiento me va a dar, ¿no?, la ley de Newton. Dado un potencial, esa función B, fija, nosotros podemos resolver esta ecuación, por ejemplo, para B proporcional a Q2, que sería un oscilador armónico, nosotros podemos resolver esta ecuación fácil, pero después tenemos que ver de qué está satisfaza que este término tiene que ser cero. Muchas veces no hacemos eso, pero es importante. En mecánica clásica, eso de ahí es casi trivial, pero en gravitación no lo es. Por eso estoy tomando aquí un poco de énfasis sobre este aspecto. Entonces, ahora voy a ir a la teoría de campos, ¿no? ¿Qué cosa es un campo? Bueno, ya que estoy hablando, imaginemos que todos estamos aquí en alguna habitación. Imaginen, por ejemplo, la temperatura. La temperatura dentro de una habitación es un campo escalar. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ir y dicen, aquí está más frío, aquí está un poco más caliente, aquí la temperatura es 20 grados, aquí la temperatura es 30 grados. Entonces, en cada punto de la habitación existe una temperatura. Eso significa que es un campo escalar. Existen campos un poquito más complejos, como los campos vectoriales, los campos tensoriales, ¿no? Entonces, simplemente por simplicidad voy a decir de que yo estoy pasando, ¿no?, de esta coordenada que usé inicialmente aquí, Q, que depende del tiempo, paso a una colección de campos y ellos dependen de mi espacio-tiempo, que está representado por x mi. Mi va de 0 a 1, 2, 3, ¿no? 0 es tiempo y luego tengo 3 coordenadas espaciales. En el principio de acción, la lagrangiana se convierte en una densidad lagrangiana que depende de un campo, sus derivadas, segundas, que puede depender también de más derivadas y todo eso. Y como ya dije, cuando yo hago la variación, siempre puede escribirse como un término de volumen. EdM significa ecuación de movimiento, así como aquí, que dice simple, para decir aquí está la ecuación de movimiento, más un término de frontera. Y entonces, ¿aquí qué ocurre? Cuando usamos nosotros, cuando tenemos la ecuación de movimiento, obtenemos una solución, tenemos que ver que este termo de frontera se anule. En teoría de campos, en verdad, nunca hacemos eso. Al menos en los cursos de campos que yo usaba, no se veía eso de ahí. Y a decir verdad, en muchos casos, especialmente en gravitación, ese termo de frontera no se anula simplemente. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Nosotros tenemos que definir una nueva acción, que es aquí esta gamma, que es mi acción inicial, la acción que yo conozco, más un término de frontera, tal que cuando yo haga esta variación total, sea cero. Este término de frontera no va a afectar las ecuaciones de movimiento, porque es un término de frontera, eso se puede demostrar. Términos de frontera no modifican las ecuaciones, pero ellos sí son necesarios para tener un principio variacional bien definido. Por ejemplo, voy a estudiar el campo vectorial, que el campo vectorial tiene esta acción. El campo aquí está representado por AMI. Y aquí este F mini está definido así. Aquí están las derivadas del campo. Ese F a veces lo llaman field strength. Siempre solamente conozco el término en inglés, disculpen. Y si yo tomo la variación de esta acción, esta variación tiene esta forma, aquí en esta ecuación. Este primer término, yo aquí puedo identificar la ecuación de movimiento y aquí tengo un término de frontera. Y ese término de frontera, después de que yo calcule la ecuación, debo de ver si en verdad esto de aquí se anula. Eso también depende de qué tipo de frontera estoy utilizando, ¿no? Depende bastante de eso. Ahora entremos a gravitación, ahora sí.
Entonces, todo lo que hablé al inicio sobre relatividad y todo eso, se puede estudiar a partir de un principio de acción. Yo como físico eh, de campos, a mí me gusta partir de un principio de acción. Entonces, esta de aquí es, ¿cuál es el campo fundamental aquí? El campo fundamental es la métrica, aquí está, Gemini, que ya depende del punto, ese es mi campo. Aquí tenemos una curvatura. ¿Y cómo construir esa curvatura? Primero, construyo estos símbolos de Christoffel, estos gamma de aquí con 3 índices. Aquí vemos que están las derivadas del campo, como debe ser. Después construyo este tensor de Riemann, que tiene las derivadas del símbolo de Christoffel. Entonces aquí ya tengo dos derivadas, segundas derivadas en G, algo como así. Luego contraigo estos dos índices para obtener R mini y aquí tengo este escalar de curvatura, ¿no? Entonces, esta acción es realmente bien complicada, pero esta es la teoría, ¿no? La acción de Einstein-Hilbert. De una manera histórica voy a decir de que en la teoría de relatividad ella fue propuesta primero por sus ecuaciones, ¿no? Y después llegó la acción. Pero a mí me gusta estudiarla siempre a partir de un principio variacional. Eh, Existen diferencias bien marcantes entre esta teoría, por ejemplo, y esta de aquí. Porque aquí el campo, él vive, este campo vectorial, él vive sobre el espacio de Minkowski, que es un espacio fijo, es un espacio plano. En cambio aquí el campo es el mismo espacio, el campo fundamental es el mismo espacio que es curvo. Entonces eso va a traer bastantes problemas, especialmente para la cuantización. De las tres fuerzas fundamentales de la naturaleza, solamente no existe una teoría cuántica para la gravitación aún, ¿no? Entonces, ya que la teoría de gravitación, que es de 4 dimensiones, me da problemas, existen varios caminos para poder entender cómo podría ser esta teoría que se diría gravitación cuántica. Algunas personas van y consideran espacios mayores y obviamente cuando vas a espacios mayores van a aumentar el número de simetrías para poder entender. Esos son los que hacen, por ejemplo, teoría de cuerdas. Por otro lado, otro grupo dice, ¿por qué no reduzco mi problema? Lo simplifico para tender a entender mejor las cosas. Entonces, si yo tengo una teoría de gravitación de 4 dimensiones que no entiendo, ¿por qué no la estudio, por ejemplo, en 3 dimensiones o en 2 dimensiones para poder entender mejor? Y eso lo hacemos bastante en física. Por ejemplo, cuando ustedes en mecánica clásica estudian el problema de la fuerza central. Entonces, ustedes tienen dos cuerpos y luego ese problema de dos cuerpos en un espacio de 3 dimensiones, luego lo van reduciendo, hasta que se convierte en un problema de uno alrededor de un centro y después, haciendo más reducciones, terminan estudiando simplemente un potencial en una dimensión. Entonces, reducir las dimensiones es una cosa muy común en física, ¿no? Ahora, eh, claro, es un poquito más complejo porque en verdad nosotros no vivimos en 3 ni en 2 dimensiones, ¿no? Pero la idea está en que si yo simplifico mi teoría, quizás voy a entender un poco más. Y además, eh, si ustedes recuerdan aquí, esta solución para estudiar los agujeros negros es esencialmente en 2 dimensiones. Muchas características del agujero negro solamente necesito dos. Entonces, estudiar gravitación en bajas dimensiones no parece tan trivial como puede sonar. Entonces, veamos.
Esta es mi acción y estas son las ecuaciones de movimiento. Estas son las ecuaciones de movimiento. Si yo pienso en dos dimensiones, yo voy a tener algunas particularidades. Esta expresión G mini I, que es R mini I menos un medio de G mini R, siempre va a ser nulo. Entonces a mí me queda solamente que G mu nu por gamma, por este lambda, perdón, por este lambda igual a 0. Ese lambda es la constante cosmológica. Entonces, si lambda es 0, la ecuación sería 0 igual a 0. Es una ecuación trivial. Quiere decir que la métrica no está determinada. Puede ser cualquier cosa. Por otro lado, si la constante cosmológica es diferente de 0, y como estos dos términos ya son 0, quiere decir que la métrica siempre va a ser nula, va a ser 0. Entonces también parece un problema muy trivial. ¿Qué quiere decir esto? De que la acción de Einstein-Hilbert no me va a ser útil para estudiar gravitación en dos dimensiones. Entonces yo tengo que hacer una modificación a esta acción para entender la gravitación. Para entender gravitación se proponen las teorías de Dilaton, donde este X grande es un campo escalar, que es el campo de Dilaton, y en general tienen esta forma. Dilaton por curvatura, aquí tenemos un término cinético para el dilaton y aquí tenemos un potencial. Dependiendo de la forma de U y de B, existen más modelos, otros más complejos, otros más simples y así. Entonces, por ejemplo, U igual 0, B proporcional al dilaton, es gravitación de Jakob-Teitelbaum. Para este de aquí es otra teoría de Dilaton. Existen varias. Aquí yo solamente estoy poniendo 5, que para mí son las más conocidas, pero existe una familia bien grande. Yo aquí estoy indicando estos dos artículos para quien está interesado, ¿no?, en entender un poco más sobre estas teorías. Ahora, de entre todas estas, la gravitación de Jakob-Teitelbaum, esto es hacer U igual a 0, lo que mata este término cinético, y usar este potencial proporcional, que es un modelo en verdad relativamente simple, es muy usado en gravitación. ¿Qué quiere decir? Si yo hago la variación de esta acción con respecto al dilaton, quiere decir que aquí, que R más 2 es igual a 0, eso quiere decir que la curvatura es negativa. Eso de ahí se llama un espacio ADS, anti-de Sitter. Estos espacios se han sido utilizados para estudiar el principio holográfico. Voy a hablar un poco más sobre el principio holográfico más adelante. A finales de los 90, ¿no? Con estos artículos comenzó todo un área en gravitación en dos dimensiones. Y yo en el 2016, yo comencé también a estudiar un poco de estas cosas y justo apareció ese artículo de Jensen y de Maldacena sobre la relación entre esta gravitación y un modelo muy peculiar que se llama modelo SIK de Sayev, Jek y Tael, y eso revolucionó y volvió a renacer esta área de gravitación en dos dimensiones. Del 2016 para acá, si ustedes buscan gravitación de Jakob-Teitelbaum, van a ver bastante producción y bueno, aún todavía es un área que está bien de moda, ¿no? Y entonces yo aquí estoy indicando 2016. Estos tres artículos son bien interesantes, están haciendo un resumen. Este de aquí hace un resumen de todas las cosas que se están haciendo y también este de aquí en el 2018. Entonces, primero yo voy a querer estudiar esta gravitación, pero como yo dije, yo necesito términos de frontera para que el principio gravitacional esté bien definido. Entonces, aquí esta parte de aquí ya es un poco más compleja porque ya son temas de investigación, de pesquisa.
Y entonces yo tengo que aumentar 3 términos aquí. Estos 3 términos son necesarios para que el principio variacional esté bien definido. Este de aquí, x por k, esto de aquí es el término de Gibbon, Hawking, George. Él aparece también en 4 dimensiones. Y aquí, este término de aquí, son contratérminos holográficos, ¿no? Este C0 es una constante, puede hacerse cero sin ningún problema. Y bueno, como yo estoy en 2 dimensiones, yo solamente tengo 2 coordenadas, ¿no? Una coordenada temporal, que es aquí escrita por tau, una coordenada radial, y usualmente este tau tiene esta correspondencia, ¿no? Quiere decir que es como si estuviese dentro de una circunferencia de parámetro, perdón, de periodicidad beta, que está relacionada a la inversa de la temperatura, ¿no? Y bueno, lo que yo tengo que hacer aquí es usar las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento, que son simples, porque son relativamente simples, ¿no? Son estas de aquí, R más 2 igual a 0, que como ya les dije, significa de que nuestra curvatura es negativa, es un espacio anti de Sitter, y esta es la ecuación para el dilatón. Si yo resuelvo la primera ecuación, yo tengo esta métrica. Puedo simplificarla, yo escojo L0 igual a 0, L más es 1, L0 igual a 0, L más es 1, y yo tengo esta métrica que es más simple, y haciendo una transformación de coordenadas, y tomando L constante, yo voy a tener una métrica así, como en los dos términos, así, bien parecida. Entonces, eso de aquí representa también un agujero negro en 2 dimensiones. Y mi solución para el dilatón tiene también esta forma, donde aquí tengo 2 funciones, y x menos, ¿no? Y aquí solamente tengo un campo L. Entonces, es relativamente fácil resolver esas ecuaciones. Ahora, la teoría de gravitación es invariante sobre diffeomorfismos, entonces, eh, una transformación de coordenadas xmi para xmi menos epsilon producen una transformación en la métrica y en el dilatón de esta forma. Para las componentes, estas componentes mi, son 2, ρ y tau, ¿no? La coordenada radial y la coordenada temporal. Y como ellas deben de preservar, ¿no?, la forma de esta métrica, eso va a implicar de que estas componentes no son independientes, ellas, existe una relación entre ellas, ¿no? Aquí está. Y además tenemos que esta cantidad L se transforma de esta forma. Esta transformación es muy importante, en verdad, esta transformación de L, porque ella dice que se transforma como un tensor quiral, ¿no?, en una teoría conforme de 2 dimensiones. Esta transformación es de una teoría que no tiene gravitación, de una teoría en un espacio plano, pero tiene otras simetrías. Es muy curioso. Ahora, cuando yo evalúo toda esta acción sobre las soluciones, yo tengo esta expresión, yo quiero que ella sea finita, hago algunas transformaciones y obtengo esta de aquí. Esta ecuación de aquí es simplemente matemática. Y es un poco curioso porque esta acción que después de algunas consideraciones se transforma en este de aquí. Entonces, esta es la teoría en la borda de la gravitación de Jakob Teitelbaum, y ella se parece bastante a este modelo que comenté, Jeff, Jake y Taev, que es un modelo para fermiones a temperatura finita. Entonces, es una correspondencia, se llama una correspondencia, ¿no? Porque aparece la misma acción,
para otro sistema, ¿no? Y eso también es bastante curioso, ¿no? Entonces, muchos hacen una correspondencia. Este campo, ¿a qué corresponde? En gravitación, este campo de aquí, ¿a qué corresponde en este modelo de fermiones, ¿no? Esta constante de aquí, ¿a qué corresponde aquí? Aquí tenemos, aquí en estos números, cada celo está la constante de Newton. ¿Qué significa la constante de Newton dentro de esta teoría diferente? Es una correspondencia que se llama correspondencia holográfica. Y esto de aquí fue lo que fue descubierto recientemente, ¿no? En el 2016, en estos trabajos, ¿no? De Jensen y de Maldacena. Mientras que antes lo principal era obtener esa transformación, ¿no? Esta transformación. Entonces, nosotros estamos viendo que existe una relación entre la gravitación y teorías que se llaman las teorías conformes. Eso de aquí es una realización de lo que se llama el principio holográfico, ¿no? El principio holográfico fue propuesto por dos científicos, Gerald Hoff y Leonard Susskind, y ellos decían que existe una dualidad, una relación entre una teoría cuántica de gravitación en D dimensiones y una teoría cuántica de campos, en este caso la teoría CFT, Conformal Field Theory, de menos dimensiones, ¿no? Localizada en la frontera de la teoría de la gravitación. ¿Y por qué es llamado principio holográfico, no? Porque un holograma, como que podemos ver, parece tener tres dimensiones, pero en verdad es de dos dimensiones. Lo que este principio quiere decir también es que quizás nosotros podemos entender esa teoría de la gravitación a partir de una teoría que no tenga gravitación, eh, pero tiene ciertas características, no ciertas simetrías. Por eso es holograma. Algunos dicen que nuestro universo es un holograma, ¿no? Eso yo creo que ya es un poco exagerado, pero bueno, está dentro de esta propuesta también. Y, y bueno, veamos. Ahora un poco más de matemática, simplemente para mostrar los alcances. Esta área, como les digo, es un área que, que tomó de nuevo bastante interés. Aquí yo estoy usando el formalismo métrico. Tengo un campo más, pero tengo todavía la métrica, pero, por ejemplo, yo trabajo bastante con el formalismo de Cartan. ¿Qué quiere decir? O sea, yo paso de mi métrica y paso a las variables de Cartan, que sería el Sweet-Vine y la conexión de spin. El Sweet-Vine quiere decir dos piernas porque estoy trabajando en dos dimensiones. Entonces, esta acción que parece monstruosa, que aquí tengo en este E y en este omega está la información geométrica, esta acción de aquí es esta, perdón, es esta de aquí, es esta, es la misma. Pero por más que parezca así, ¿no? Asuste a primera vista, en verdad es muy simple, ¿eh? Es muy útil porque haciendo un poco de matemática, yo puedo transformarla en una acción que se llama BF, ¿no? XF. Aquí hay un grupo de por medio, que es el grupo SO231, es simplemente una formulación matemática. Pero ¿por qué esta formulación es tan útil? Porque yo puedo cambiar, entonces yo aquí tengo esta gravitación que la escribí así, bajo el grupo SO21, que es equivalente a SL2, pero si yo cambio de grupo, yo paso de estudiar gravitación a una supergravitación. Si uso este grupo, supergravitación extendida, si uso este grupo SLN, tengo gravitación acoplado a campos de spin, y se puede estudiar este principio holográfico, todo lo que yo mencioné anteriormente, se puede estudiar con modelos de gravitación mucho más complejos a partir de este simple modelo. Y en verdad eso ya se ha hecho, y son trabajos del 2017, 2018, 2019. Entonces, es un área, como digo, bien
que está dando muchos frutos, ¿no? Y bueno, este formalismo es un poco más matemático, es un poco más complejo, pero es muy útil, la verdad. Ahora, todo esto estoy haciendo a partir de un modelo de gravitación de Dilaton, que era el modelo de Jackie Titanball, pero existen, en verdad, todos estos modelos de aquí, todos estos de aquí se pueden ser escritos como modelos Poisson-Sigma. Tiene esa forma. Y todos estos modelos, este P y J aquí están escondidos, los potenciales están escondidos aquí, y por más que parezca asombroso, dentro de estas variables ellos tienen una solución exacta. Estas ecuaciones de movimiento tienen una solución. Entonces yo tengo soluciones para todos esos modelos de Dilaton. Son exactamente solubles. Lo que también a mí me parece bien sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, la primera, como yo les comenté, la primera parte es una parte introductoria, luego un poco de campos y les estoy mostrando qué es lo que se hace, lo que es necesario para entender, por ejemplo, esta área, que es un principio variacional. Si ustedes quieren, eso de aquí, haciéndolo, estudiando un poco más de matemáticas, se hace un poquito bien más simple, en verdad. Parece que da miedo, pero no, es más simple estudiar. Yo prefiero estudiar todo aquí que estudiarlo con métrica. Y bueno, eso es todo.